¿Cuántos están contentos? Estaba dando clase a los muchachos que se van a bautizar. ¿Cuántos están orando por los que se van a bautizar? Es una alegría. Mi esposa no está acá, se fue a conocer un lugar allá con sus hermanos. Yo le dije que vaya, porque trabajamos mucho y muy duro acá, pero hay un tiempo que tenemos que tomar también un receso, ¿no ve? ¿Sí o no, hermanos? La Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿sí o no? Para llorar, reír, cantar, gozarnos. Esa mañana me desperté y el Señor me dio una palabra en Mateo 24. Vamos a meditar un poquito, ¿ok? ¿Cuántas repeticiones en esta noche? Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 1 de Mateo 24, ¿ok? Cuando Jesús salió del templo y se acercaron los discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. Pueden tomar asiento. Una de las cosas que tenían los israelitas, una de las 7 maravillas que tenía el pueblo de Israel era el templo. El primero, el templo de Salomón. Y cuando fue destruido el templo de Salomón, Herodes construyó un templo similar al de Salomón, pero no era como el templo que tenía Salomón, que era una de las 7 maravillas del mundo, era una maravillosa estructura. Y cuando Jesús salió del templo, los discípulos querían impresionarlo a Jesús. Jesús a los 12 años se presentó en el templo a hablar con los eruditos, y muchos se admiraron de la sabiduría y la inteligencia que tenía nuestro Señor Jesucristo. Ellos se olvidaron del verdadero templo de Dios. Ellos adoraban el templo, adoraban la estructura, pero no adoraban al Dios del templo. La gloria se fue de ese lugar. Tú puedes tener un templo hermoso, lleno de tantas cosas, pero si no tienes la presencia de Dios, de nada te sirve. ¿Están acá, hermanos? Entonces, Jesús les dio una respuesta. Les dijo: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra en este lugar. Para ellos fue una noticia, como una explosión en sus vidas, porque ellos amaban el templo. Porque cuando Jesús llegó al templo, el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones. Era un templo de muchos negocios y se olvidaron del dueño del negocio.
Jesús dijo, ustedes lo han convertido el templo en una cueva de ladrones, la casa de mi Padre. Y la casa de mi Padre se llama casa de oración. Por esa razón es que nosotros tenemos el día de oración. Nosotros somos el verdadero templo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen? Entonces el año 70 vino Tito con su ejército y destruyeron el templo. Por dentro estaba chapeado en oro y cuando se quemó el templo sacaron piedra sobre piedra. Hoy queda del templo un muro, no es ni siquiera el templo, un muro que quedó ahí de protección que hizo Herodes. Y ese es el muro de los lamentos, donde muchos van a orar y a poner peticiones. Pero el verdadero templo somos nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo creen? Cuando Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo restituiré, ellos dijeron, este templo fue construido en 46 años. Si tú dices que lo vas a destruir, lo vas a restituir. Él estaba hablando del templo, de su cuerpo. Jesús 3 días estuvo en el centro de la tierra y resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Ahora Jesús dijo, vosotros sois el templo de Dios. Pablo dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu, ¿qué? Santo. Entonces esta mañana estaba meditando y el Señor me empezó a dar pasajes. Me habló de 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde dice, con respecto a la reunión que tenemos, decía Pablo, con Dios, cuidemos nuestra manera de pensar. No nos dejemos mover fácilmente ni por espíritu ni por carta como si fuera nuestra, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo viene por su iglesia? Él viene pronto. Hay un espíritu de iniquidad que se mueve en el mundo y algo lo está deteniendo, que es la iglesia. Una vez que la iglesia se vaya con el Señor, va a empezar el trato de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, yo decía que Dios no puede habitar en 2 templos. Primero tiene que irse el templo espiritual y de ahí van a reconstruir el templo que va a ser reconstruido en Israel. Esa reconstrucción va a durar un periodo, va a durar 7 años, donde la iglesia va a estar con el Señor en las bodas del Cordero. ¿Cuántos van a estar en las bodas del Cordero? Dale palmas al Señor. Y me dio muchos pasajes el Señor, porque empezaría a decir, nos vamos a ir a las 12. Pero Jesús dijo una palabra, que Él no habita en templos hechos de manos de hombres. ¿Cuál fue la razón que Jesús dijo? Él habita en nosotros. ¿En cuántos habita el Señor? Por eso, si vamos a un pasaje, vamos a ir a San Juan. Capítulo 14. Y San Juan Jesús habló acerca de la promesa del Espíritu Santo. San Juan capítulo 1:12 dice, mas a todos los que creen en su nombre, los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de qué? De Dios. Estaba explicando a los hermanos cuál es la potestad, el poder que nos ha dado el Señor. Escúchenme, ese poder nos ha dado el Señor para poder nosotros resistir todas las chanzas del diablo. En Efesios capítulo 6, verso 10, Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes en las áreas celestes. Por eso Pablo decía, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu, ¿qué? Santo. Ahora Jesús tenía que irse al Padre. Él no podía quedarse. Imagínense si Jesús hubiera quedado en la tierra. Hubiera sido como cualquier hombre que murió. Como estos hombres que murieron. Como
como los hombres que adoran, a los idólatras, ¿cómo se llama? A Alá y a todos esos. Están muertos en las tumbas. Cristo ha resucitado al tercer día. ¿Cuántos lo creen? Y Jesús le dijo, no se turbe, yo necesito irme porque voy a enviar al Consolador. ¿Cuál es la diferencia de una de esas religiones a Cristo? Es que nosotros un día vamos a resucitar. Y Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? Y nosotros vivimos por Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Esa es la diferencia, que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Mira lo que dice en el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumple toda la ley. Jesús dijo, en los 4 primeros hace una relación del hombre con Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos hace cantar, el Espíritu Santo es el que nos hace alabar, el Espíritu Santo es el que nos enseña a orar. El mejor maestro es el Espíritu Santo. Segundo mandamiento, amar a los prójimos, ¿qué? Las personas. Por eso es que murió Jesús así. Una forma vertical, relación con el Padre, y una forma horizontal con el pueblo. Y el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando Jesús vino a consolar a los discípulos. Incluso Juan se apoyaba en el pecho del Señor ahí. Habían 4 que eran tremendos. Solamente 4 mencionan ahí, pero los demás ¿cómo habrán sido? Estaba Pedro, estaba Juan. ¿Quién era el otro? Tomás, ¿qué más? Pedro, Juan, Tomás, Jacob. Pero Jesús llevaba 3 nomás. Había Judas también, que era el traicionero. Había Tomasito, que era el incrédulo. Pero Jesús los amaba. Y Jesús no podía dejar los huérfanos. Imagínate, si el Señor se hubiera ido y no hubiera enviado al Espíritu Santo, ¿dónde estuviéramos nosotros? Si tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder servir a Dios. Es imposible servir a Dios en la carne. La carne es cambiable. Se deja llevar por las emociones, y no es de emociones, sino es de llevar por la presencia de Dios. Dale palmas al Señor. Y el Señor dijo, yo voy a rogar al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿cuántos conocen al Espíritu? Le conocéis porque mora con vosotros. Mira esta palabra, mora con vosotros y estará en vosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre. Se posaba en las personas y no en todos. Pero cuando Cristo murió en el último día de la fiesta, digo, venid a mí todos los que tengan sed. Como dice la Escritura, los que creen, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso estaba hablando porque Jesús todavía no había sido, ¿qué? No había sido resucitado. Por eso en Hechos capítulo 1:8 el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y el resto del mundo. 4 puntos. Y les dijo, no se muevan del aposento hasta que sean revestidos del poder de Dios. En Hechos capítulo 2 se ve el advenimiento del Espíritu Santo.
Dice que estaban sentaditos así como están ustedes y de repente vino unas olas de fuego y se posaron sobre las personas y empezaron a hablar en otras lenguas. Habían pardos, medos, enamitas de Mesopotamia, de Capadocia, crecentes, romanos, yo creo que hasta españoles habían ahí. Y hablaron las maravillas de Dios. Y ahí se cumplió lo que habló Joel capítulo 2, 28. Casi como 700 años antes de la venida de Cristo, antes del nacimiento. Él dijo que el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne. Ahí es donde empezó la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? A ver, levanten la mano los que son iglesia. Y hoy necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo hablar en lenguas. Él nos enseña. El Señor dijo, Él les va a enseñar, Él va a convencer al mundo, Él les hablará todo lo que yo le he dicho y les recordará y Él me glorificará. ¿Está acá? Les estaba explicando a los muchachos, a los muchachitos, cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, tú te llenas de la palabra y el Espíritu Santo en el momento adecuado pone las palabras que vas a hablar. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es una persona? Porque hay algunos que dicen que es una atmósfera. Los testigos contra Jehová dicen que es una atmósfera. Los de solo Jesús dicen que es un título, el Espíritu Santo, un título, el Padre. Los tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuánto le da gloria a Dios? El Padre te llamó, el Hijo ¿cómo te llama? Te resucitó. Y el Espíritu Santo nos guía. Mira, los tres trabajan unidos. ¿Cuántos lo creen? Hay una unidad. Y el Espíritu Santo es el que nos une a nosotros. Sea salvadoreño, mexicano, chichimeco, zapoteco. O sea, gabacha de Guadalajara, como dicen. Ahora mira lo que dice el verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también, ¿qué? Viviréis. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Mira qué palabra, hermano. El 20, mira lo que dice. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Por eso en San Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en el Padre, creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no hubiera sido así, no lo hubiera dicho. Pero voy a preparar un lugar para vosotros. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Ah? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres? San Juan 16, en el verso 4, y dice, esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Qué les dijo el Señor? Que van a tener tropiezos, problemas. Mira en el 5 dice, pero ahora voy al Padre que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene. Miren lo que dijo el Señor. Conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros más. Si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre,
y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo y ha sido ¿qué? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis oír. ¿Sabe por qué les dijo esto el Señor? Porque ellos todavía no habían recibido el poder del Espíritu. Cuando Jesús fue crucificado, Pedro volvió a pescar, andaba desnudo ahí. Y cuando vio a Jesús en la playa, se tiró al mar. Porque el hombre sin Dios, sin el Espíritu Santo se va, se acaba. ¿Ah? Por eso es la importancia que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Dale palmas al Señor. Aún tengo muchas cosas, pero cuando venga el Espíritu de verdad les guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora escúchame, nosotros a través del Espíritu Santo tenemos que glorificar al Padre y al Hijo. ¿Están acá? San Juan capítulo 4, el Señor le dijo a la samaritana, créeme mujer que llega la hora y el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pablo dice en Romanos capítulo 12, os ruego hermano que presentéis vuestros cuerpos vivos, santos, agradables a Dios. ¿Por qué vivos? Porque antes vivíamos muertos espiritualmente. Éramos piedras, pero hoy somos piedras vivas. No te conformes a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad que Dios quiere. A través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. ¿Ah? Antes ibas a una iglesia católica y rezabas el Padre Nuestro como loro. Ave María Purísima, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y salíamos como loros muertos y secos. Pero hoy tenemos vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen vida en Cristo Jesús? Vienes cansado acá y el Señor te metes en la presencia de Dios, sales renovado. ¿Cuántos están renovados? ¿Ah? Y cuando la presencia baja, hermano, empieza Dios a moverse de una forma como Él quiere. No es por como yo quiero ni como tú quieres. A veces el Señor quiere que nos callemos todos y levantemos las manos. Y ahí se mueve el Señor. ¿Sí o no? O sea que Dios es lindo, sí. Ahora, pero cuando venga el Espíritu de verdad, 16:13, Él los va a guiar a toda la verdad. Por eso Pablo decía, no te dejes mover por cualquier espíritu. El apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4 dice, hijitos, probad los espíritus si son de Dios o no. Porque muchos espíritus han salido y son engañadores. ¿Cuántos lo creen? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a revelar las cosas? A través de su palabra, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Hay que tener cuidado. No nomás decir, el Espíritu me ha dicho, cuidado, be careful, ¿ok? Un hermano que se convirtió y él era pandillero. Yo lo conocí cuando salió de la cárcel, llegó a la iglesia, una iglesia pequeñita, yo estaba ahí, llegó sin camisa y bien tatuado así. Oiga, ¿usted es el pastor? No, yo soy aquí músico, le dije. ¿Dónde está el pastor? Pues no, no está aquí, yo estoy limpiando la iglesia. ¿Sabe que ahorita salí de la cárcel? Bueno, pues, ¿quieres venir a la noche? A la noche empezamos a tal hora, vente. Se vino en la noche. El Señor lo empezó a ministrar y él se iba a orar en lo más oscuro porque no quería recibir instrucción. ¿Sabe que el Espíritu Santo te instruye? Hello.
Y dijo, quiero dar un testimonio, dijo, mire, yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo, al Señor, que me dé power, poder. ¿Y para qué quieres el poder? Para mocharle la cabeza a todos los policías. Y después un día dijo, yo estaba en la oscuridad y de repente el Espíritu Santo me habló y me dijo, Moncho, Moncho, Moncho. El Señor nunca te va a llamar así, el Señor te llama por tu nombre. A Samuel le dijo, Samuel, 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 Samuel. ¿Qué? ¿Me estás hablando, Eli? No, Samuel. ¿Por qué te digo esto? No quiero que te sientas mal. Tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos, ¿ok? Cuando tú tienes al Espíritu, disiernes lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y lo que es de Dios lo agarras, lo que no es de Dios, ahí nos vemos. Porque el Espíritu Santo es como un cernidor que te protege. Él me glorificará. Jesús dijo, me va a glorificar. Por eso glorificamos al Padre y al Hijo. Tomará de lo mío y los hará saber. De lo mío, de lo mío. Jesús los instruyó 3 años y medio a los discípulos. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso que dije que tomará de lo mío y los hará ¿qué? Saber. Dios es lindo, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Cuánto tienen la presencia de Dios? Yo lo único que le he dicho al Señor, Señor, a mí que tu presencia esté acá. Lo demás sale sobrando. El más grande es Dios. Y nosotros somos el templo verdadero. Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellados para vuestra redención. Ni deis lugar al diablo. El que robaba ya no robe. Porque puedes contristar al Espíritu. ¿Ah? Y cuando contristas al Espíritu Santo ya no sientes ese sabor. Te cansa todo. Te cansa levantar las manos, te cansa escuchar un mensaje, te cansa que den testimonio, te cansa todo. Estás con el reloj ahí. Ojalá que termine porque ya se ha tardado, mañana tengo que trabajar. Pero cuando tienes el Espíritu Santo puedes dormir 3 horas y en 3 horas el Señor te da los sueños de las 8 horas. ¿Sí o no? ¿Ah? Cuando la gente viene, estoy cansado. Ah, qué raro, le digo yo, porque te ha dado 8 horas y con billete no sientes el cansancio. Y cuando llega a la iglesia estoy cansado. ¿No? A ver que el Señor nos fortalece, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? El Señor dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los voy a hacer, ¿qué? Descansar. Mañana tenemos clases, los que están pasando clases conmigo. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos han traído petición? Vamos a hablar por los cumpleañeros. Aquí Víctor está cumpliendo 15 años, ¿no? Véngase, vamos a orar. La hermana, de la hermana vi que el niño no vino. Bueno, ¿quién más está cumpliendo años acá?